Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenos días a todos. Nos encontramos la mañana de hoy en la última presentación de libros de Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. Este libro que vamos a presentar la mañana de hoy es quizá uno de los libros más novedosos de los que hemos presentado durante esta semana. Y digo novedosos en dos sentidos. En primer lugar, porque es el primer libro escrito casi que completamente por estudiantes de pregrado de la Universidad Sergio Arboleda del programa de Política y Relaciones Internacionales. Y en segundo lugar, porque deja ver un interés que no era claro en América Latina sobre los estudios cubanos. Y en esos dos sentidos precisamente es en los cuales vamos a recorrer la mañana de hoy lo que es esta obra de Cuba en breve, datos y relatos de una revolución desencantada. Voy a comenzar contándoles yo un poco cómo fue todo este trasegar, todo este proceso hasta terminar en lo que estamos el día de hoy. Y después le voy a dar la palabra a Stephanie Castro, que es la persona que me acompañó en la coordinación de este libro, que además es uno de los aspectos más interesantes de este libro y es que el libro no solamente es el producto que ustedes tienen acá, sino que también es la consolidación de un proceso de formación. Stephanie comenzó siendo estudiante y ya en este momento se encuentra fuera de la universidad y en un proceso para graduarse y ya vinculada en el mundo laboral. Es decir, un proceso de acompañamiento que se dio en el marco del semillero de estudios sobre Cuba y también dentro del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. Pues bien, este libro hace parte precisamente del programa Cuba, que es un programa que se desarrolló en la Universidad Sergio Arboleda desde el año 2018 y que ha sido posible en gran medida al esfuerzo de estudiantes universitarios del programa de Política y Relaciones Internacionales que desde diferentes iniciativas han hecho que haya sido posible hasta este momento mantenerlo vigente. Hemos desarrollado una revista de divulgación, una revista científica, hemos tenido iniciativas, por ejemplo, de multimedias, también hemos construido y desarrollado diferentes eventos con referentes importantes en el campo de los estudios cubanos, pero también hemos invitado a académicos, activistas, artistas y hasta influencers. Todo esto con el grato acompañamiento de estudiantes comprometidos que han permitido que esto tenga lugar. De hecho, esta transmisión se está realizando a través o se está retransmitiendo a través del Facebook de Programa Cuba, que también está controlado precisamente por estudiantes. Y creo que esta iniciativa es una iniciativa absolutamente inédita en la materia y sobre todo es inédita porque regularmente creemos que los estudiantes solamente pueden tener este tipo de iniciativas cuando ya han superado el progrado y al menos se encuentran en un programa de maestría. Esto lo desarrollamos entonces desde el año 2018 y Stephanie, que es la persona que me acompaña en la coordinación del libro, fue una de las personas que hizo parte desde ese primer momento, junto con una persona que no nos acompaña del día de hoy, pero que también fue muy importante en el desarrollo inicial de este proyecto. Hablo de Catalina Rodríguez. Mientras que Stephanie se encargó en su momento de todo lo relacionado con asuntos académicos y me ayudó en su momento a consolidar un equipo sólido de estudiantes, que son muchos de los que encontramos el día de hoy, Catalina Rodríguez apoyó todo lo relacionado con los audiovisuales y hizo posible que pudiésemos crear una página web, que tuviésemos redes sociales y hasta la elaboración de las mismas piezas publicitarias. Hoy día, casi que a 3 años de la creación del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, puedo decir que con este libro consolidamos una gran etapa de desarrollo, una gran etapa de formación. Y no solamente encuentran ustedes un libro en donde se han consolidado desde diferentes miradas este proyecto académico, sino también y sobre todo la manera como los estudiantes plasmaron su proceso de aprendizaje y plasmaron su proceso de formación. Este libro también, y esto es uno de los asuntos que también me llena de regocijo, es el punto de lanza de uno de los grandes proyectos que vamos a desarrollar hacia adelante junto con Claudia González Marrero, que es la persona que elabora el prólogo de esta obra. Y hago referencia al proyecto de desmontar mitos de lo que se ha tejido y se ha construido
alrededor de la Cuba revolucionaria. Y en ese orden de ideas y de cara a pensarnos un proyecto de mayor envergadura, esta primera iniciativa de Cuba en breve, desarrollada en este caso con Stephanie, nos sirve para pensarnos diferentes aristas. ¿Cómo funciona el arte? ¿Realmente hay toda una transformación del arte y la cultura dentro de Cuba? ¿O cómo se ha desarrollado el arte y la cultura dentro de Cuba precisamente en un contexto totalitario? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el campo de los deportes? Acabamos de pasar recientemente por los Juegos Olímpicos, donde Cuba aparece en segundo lugar de América Latina y tiene un muy buen registro desde el punto de vista de la medallería, pero al mismo tiempo coincide con una crisis tremendamente fuerte desde el punto de vista del 11J. ¿Qué podemos ver también al mismo tiempo con la gran cantidad de deportistas que han decidido salir del país por las mismas condiciones? Esto también se ve reflejado dentro de la misma obra. Y así con cada uno de estos capítulos que de una u otra forma en calidad de policy papers nos permiten analizar diferentes realidades en términos de una pequeña introducción, utilizando en gran medida, por ejemplo, una clasificación en términos de género. Es un texto que fácilmente puede leer cualquier persona y que al mismo tiempo les permitirá tener un panorama muy amplio y general sobre lo que ha sido nuestro trabajo en estos 3 años, pero también y sobre todo la madurez de estos estudiantes y un trabajo muy juicioso en términos de la revisión y acompañamiento de diferentes académicos que han estado con nosotros desde el principio y que hasta el día de hoy nos acompañan. Quiero darle la palabra entonces a Stephanie, que fue en gran medida la artífice de esta obra y que de una u otra forma cierra este gran ciclo que comenzó hace 3 años y que de una u otra forma le permite crear una suerte de madurez intelectual hacia adelante. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias, Sergio. Sin duda, como lo mencionas, este libro es, además de ser el producto final de esta primera etapa de construcción y consolidación de Programa Cuba como ese espacio de pensamiento que busca dar luz hacia un proceso muy oscurecido en términos de acceso a la información. Es además un abrebocas, como lo mencionas, a estudiar cuáles son todos estos mitos y romantizaciones que existen en torno a la Revolución cubana. Contándoles un poco sobre el proceso de construcción, creo que este libro, además de ser de muy fácil lectura, además de encontrar un lenguaje muy coloquial en el que, como dice Sergio, cualquier persona podría entender lo que estamos plasmando allí, es un ejercicio que considero muy relevante porque además de contrastar los datos a los que pudimos acceder y que pudimos encontrar, quisimos resaltar historias de vida, testimonios que nos permitieran evidenciar cómo esos datos se plasman en la realidad y en historias de la vida cotidiana de los cubanos. Entonces encontraremos en cada uno de los capítulos por lo menos un caso relevante de algún cubano que haya pasado por alguna institucionalización y precarización de su vida, desde el ámbito personal hasta el ámbito laboral, por cuenta de la revolución y sus políticas institucionalizadas de represión. En esa medida, quisiera resaltar que cada uno de los capítulos, en cada capítulo van a encontrar algo diferente, porque cada uno de los capítulos toca una esfera de la vida social cubana diferente. Encontramos la situación del deporte, de la prensa, incluso del turismo y del turismo sexual, que más adelante nos contarán los autores sobre este asunto. Entonces es como casi como un compendio holístico de cómo se desarrolla esa vida en sociedad en Cuba a partir de toda institucionalización de la revolución. Yo quisiera darle la palabra a los autores para no tomarnos más tiempo en esta presentación y que nos contaran un poco más sobre qué cuentan en sus capítulos y lo que quieren resaltar de él, pero no sin antes de escuchar a Claudia, porque su visión siendo cubana, siendo académica y habiendo revisado el libro con bastante detalle, creo que nos puede dar un poco más de luces sobre cómo se ve desde fuera esta construcción intelectual que queremos nosotros hacer desde Programa Cuba. Ya, muchas gracias, Sergio, Stephanie, por la invitación. Miren, primeramente yo celebro muchísimo el texto del que estamos presentando hoy, sobre todo por su lugar desde el que se anuncia, ¿no? Y como comentaba muy brevemente Sergio, yo creo, viniendo de la academia cubana, latinoamericana, que existe en esta un gran vacío conceptual, argumentativo,
una perspectiva crítica, realmente crítica, de lo que es la revolución cubana, una perspectiva revisionista. En la Academia Latinoamericana hay mucho peso todavía respecto a la revolución, a una especie de mentalidad de la Guerra Fría que exacerba binomios, polarizaciones, esquematismos. Y tiene mucho que ver también con el espacio mítico y simbólico, ¿no?, de peregrinaje revolucionario que proyecta la revolución sobre la región, pero no solo sobre la Academia Latinoamericanista, sino en Europa. Yo estoy en Alemania y también lo puedo presenciar día a día. Yo creo que la revolución también se ha distinguido mucho por posicionar muy específicamente esferas con una especie de construcciones simbólicas que le han ayudado mucho tanto a la política exterior como a la diplomacia cultural, y ha inflado ciertas etiquetas como son hoy día que podemos presenciar, ¿no?, en la academia, temas como la soberanía alimentaria, la, la proyección de la política médica, el activismo revolucionario, las organizaciones de masa, y esas son etiquetas que continuamente están siendo infladas y, que fundamentan un poco este tema de los logros revolucionarios, que incluso son logros que pueden haber sido referidos a la primera década revolucionaria, pero que fueron totalmente deconstruidos ya tan temprano como la década de los 90 y que hoy día ya se muestran ineficientes, pero que la academia sigue pues discutiendo y tal en todas las plataformas en las que Cuba está bien posicionada en términos de festivales, congresos, publicaciones, asociaciones también académicas. Y bueno, yo creo también que todas estas esferas, estas etiquetas, han rebasado la agenda científica, sobre todo en el papel académico intelectual que tiene el intelectual hoy día, donde cada vez somos un poco más activistas políticos también, ¿no? Como posicionando policy papers y artículos de opinión y tal. Y entonces, pues, contribuyen, ¿no?, a legitimar el proceso revolucionario y a distorsionar incluso, ¿no?, a presentar una mirada muy distorsionada de lo que es la realidad de la sociedad cubana. En este sentido, Cuba en breve, yo creo que es casi un ejercicio de restitución. Es un ejercicio que calibra esta distorsión y lo hace además desde la contribución de jóvenes académicos, estudiantes de relaciones internacionales enfocados en el estudio de la isla, de la Cuba contemporánea, y esto me parece fundamental. Los estudiantes de Semillero realizaron con mucho éxito una deconstrucción de todos estos correlatos militantes, politizados, que aún dominan el imaginario académico latinoamericano respecto a Cuba, y evitaron con mucho éxito también las posiciones maniqueas, ¿no?, para valorar realmente objetivamente esferas vertebrales, ¿no?, que, que nos ayudan a entender la cotidianidad cubana, como son el poder y la administración cultural, la censura cultural, la administración deportiva, todos los fenómenos que se dan alrededor de esto, el tratamiento de los derechos humanos, el periodismo socialista, la representación política desde el enfoque de género también, y también la industria del turismo. Y como celebro el texto, también tenemos que hablar un poco, por lo menos yo he estado bastante en contacto con el programa Cuba desde hace 2 años y en la labor del semillero, y me parece que es impresionante las publicaciones que han podido llevar a cabo, incluso que estamos presentando esta semana, que han presentado en la feria, sobre todo por su perspectiva transdisciplinar, porque han otorgado además una voz eficiente a activistas, artistas, a periodistas independientes dentro de Cuba con enfoque de género, también enriqueciendo y empoderando la sociedad civil independiente cubana. Y también creo que han llevado a cabo festivales, mesas de diálogo, capacitación de periodistas, de académicos, incluso han organizado pesquisas, ¿no?, al interior de Cuba generando datos inéditos. Y bueno, estos son muchos de los logros que tiene el programa Cuba y el semillero de estudiantes. Y, en general celebro muchísimo esta compilación que estamos presentando hoy sobre la revolución institucionalizada, porque me parece además un ejercicio crítico, con un análisis muy decantado y comprometido con los derechos humanos, con los análisis de asuntos públicos sobre género, sobre libertad creativa, sobre expresión, asociación, transparencia informativa también, que son esenciales para el modelo democrático que el programa ha defendido hasta ahora. Así que no quiero adentrarme mucho en los capítulos, le voy a dar paso a los autores entonces.
Muchas gracias, Claudia, por ese acompañamiento y también porque tú hiciste parte de este proceso, no solamente a través del curso que dictaste en su momento, sino también y sobre todo porque has estado ahí para acompañar el trabajo de muchos de los que están aquí y hoy van a hacer su presentación. Quiero darle la palabra a Valentina Herrera. Ella va a hablar muy rápidamente a propósito de su capítulo del turismo en Cuba, sol, playa, ilegalidad y financiamiento del régimen. Bienvenida, Valentina. Gracias, Sergio. Bueno, en este capítulo, junto con Alejandra Suárez, quisimos hacer un transcurso de lo que ha sido el turismo y cómo ha evolucionado. Si bien se ha hecho un romanticismo alrededor del turismo y el turista lo que viene a ver es una isla bastante pintoresca, el cubano bailando, quizás compartiendo un ron, ha sido una transformación que ha llevado a los cubanos a encasillarse en eso a nivel internacional, pero el turista ignora, digamos, las violaciones de derechos humanos, las represiones, y que bien es cierto, han tenido que mantenerse con un salario de aproximadamente $15 mensuales, que realmente los ha llevado a situaciones bastante complejas de la ilegalidad, del turismo sexual, que fue algo que se fomentó bastante y que sigue hasta el momento, pero que también el turismo se convirtió en la base económica de Cuba, pero que también ha ido perdiendo ese protagonismo gracias a que otras islas caribeñas han empezado a tomar protagonismo, y si bien el gobierno ha intentado fomentar o estimular el turismo, ha sido en vano y parece que se le da un estancamiento porque no le da mucha libertad a que los turistas prueben otras cosas que no sea lo que las películas hollywoodenses han querido venderle al mundo. Entonces ha sido un trabajo en el que queremos mostrar la otra cara del turismo en Cuba. Presentamos algunos relatos de las jineteras desde que entraron quizá a edades muy tempranas como los 13 años, y son realidades que son bastante fuertes, pero que muestran lo que ha sido la transformación del turismo a lo largo de la historia. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Le damos la palabra a Alejandra Guerrero. Ella desarrolló el segundo capítulo titulado La paradoja de la representación en Cuba, un análisis con enfoque de género, que hay que decir además que en su proceso de trabajo de grado desarrolló un trabajo también relacionado con el género, lo cual también deja ver una armonización desde el punto de vista de su trabajo y lo que vino desarrollando en el semillero. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Sergio. Bueno, me alegra mucho poder presentar este capítulo acá porque fue algo muy placentero de hacer, a pesar de las barreras de información. Lo que yo buscaba hacer en el capítulo era, digamos, pues es bien sabido que Cuba tiene, si no estoy mal, en este momento el segundo puesto en tasa de representación de mujeres en órgano legislativo, y eso es como un gran estandarte que ha tenido el régimen desde hace un tiempo. Y lo que se buscaba hacer era desmontar un poquito o poner, pues como analizar en profundidad qué implica esta alta tasa de representación y si realmente eso se ve reflejado en la consecución de los derechos de las mujeres cubanas y en la implementación de las agendas efectivas que tiene esta población en la isla. Para eso me centré básicamente en analizar la situación de 3 derechos de las mujeres en Cuba y ver de qué manera había influido, ya sea positivo o negativamente, esta alta tasa de representación. Lo analicé en cuanto al aborto, que es un derecho desde los primeros años de la revolución, un aborto legal, seguro y gratuito. También lo analicé en cuanto a la libertad de asociación y finalmente al acceso a una vida libre de violencias para todas las mujeres. Y digamos que es interesante ver que si bien las mujeres cuentan con unos avances muy grandes en algunos de estos temas, como digamos el tema del acceso al aborto, como decía Claudia, es
son ganancias o son avances que se hicieron en los primeros años de la revolución y que se han quedado ahí y se usan como banderas, pero se quedan también estancados, no avanzan y también no se ha visto como que esto haya influido directamente de manera positiva en la vida de las mujeres o que digamos que la situación de los derechos de las mujeres cubanas esté pues efectivamente mejor que al comienzo de la revolución. Entonces, con el análisis, también digamos que se buscaba poner en perspectiva el tema de, pues una de las banderas revolucionarias siempre ha sido el tema de cerrar las brechas de género, que pues se ha sustentado un poco con el acceso universal a la educación, con el acceso libertad a el acceso universal a un sistema de salud y también con la inserción masiva de las mujeres al sistema laboral que ocurrió también en los primeros años de la revolución, como que todos estos logros que siguen siendo bandera aún en día, pues son logros que se instalaron en los primeros años y se quedaron ahí. Entonces, al poner en perspectiva todo esto, como bien lo dice el capítulo, pues uno se da cuenta que efectivamente la situación de las mujeres en Cuba y su vida está llena de paradojas porque si bien no se cuentan con un acceso a un sistema de salud universal, pues es un sistema de salud que no tiene en cuenta, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva y que eso lo deja a un lado completamente y se ha evidenciado, como lo puse en el capítulo, que el acceso a preservativos o a otros métodos anticonceptivos es realmente deplorable en algunas provincias de Cuba. O digamos que si bien ante los organismos internacionales presentan tasas supremamente bajas comparados con el resto de la región de violencia contra la mujer y sobre todo de feminicidios, uno al analizar estas cifras se da cuenta que realmente lo que ocurre es que la tipificación no existe o que simplemente las cifras no se llevan con un registro pues como minucioso. Entonces, sí, pues las paradojas están presentes todo el tiempo y la paradoja más grande claramente es que pues la alta tasa de representación que existe no significa necesariamente que las mujeres tengan un libre acceso o tengan como, sí, un acceso un poco pues universal o que cualquier mujer pueda llegar a estos órganos legislativos, que era como la reflexión más grande que yo quería dejar, sino que la libertad de asociación está completamente cooptada por pues como organismos estatales pues, representados sobre todo en la Federación de Mujeres Cubanas, que es básicamente el único organismo reconocido por el Estado pues, en cuanto a mujeres, y esa es la única vía de llegar al órgano legislativo. Entonces, realmente sigue totalmente cooptado y pues la alta tasa de representación en este momento no representa una garantía para las mujeres y para pues, su bienestar y el avance en la consecución de sus derechos. Y sí, se fue como la reflexión más grande que quise dejar presente en el capítulo. Gracias, Alejandra. Tenemos también el tercer capítulo que el día de hoy va a presentar Valentina Borges, titulado Privación de las voces plurales, el periodismo cubano. Y hay que decirlo que la persona que hoy nos va a acompañar, precisamente como lector externo de la obra, es un experto en el tema del periodismo y particularmente en el tema del periodismo cubano. No para generarte zozobra de ninguna manera, sino para darte el lujo de que Ted Jenkins sea la persona que seguramente se haya fijado con mayor ahínco en tu capítulo. Bienvenida, Valentina. Bueno, buenos días para todos y todas. Qué felicidad de estar compartiendo esta sala con estas escritoras y de las cuales he aprendido un montón. La creación del capítulo de la privación de las voces culturales, bueno, y del periodismo en general, nace de una pregunta que nos hicimos Catalina y yo. Catalina es la persona con la que escribí el capítulo. Y es de dónde salen todos estos mitos o todo lo que pensamos sobre Cuba, de todo lo que hoy creemos y de todo lo que incluso promulgamos de Cuba. Y es porque
creemos que todo nace desde esta labor periodística y desde esta labor de asociación, de traspaso de la información, de que nos cuentan las cosas de la revolución, de que nos cuentan las cosas de cómo ha sido Cuba, y todo esto pues viene de la labor misma del periodismo y de resaltar que es una labor pues de investigación y también de traspaso de la información. Pero al poner la lupa especialmente en el país, en Cuba, en qué había pasado, qué era la situación real de los periodistas y las periodistas, nos dimos cuenta que no siempre era lo que creíamos que era una labor pues de ellos, de investigación y de pasar la información como era, sino que se encontraban visos de que la labor periodística se encontraba cooptada en muchos casos por instituciones del Estado o por estas mismas represiones, y que incluso las personas que querían salir a decir, vengan, es que aquí Cuba no es lo que nos están diciendo, es que Cuba tiene otras cosas, es que nos están reprimiendo, ahí era donde estaba pues la sanción, ahí era donde estaba la represión. Pero el capítulo entonces se centra también en mostrar que en Cuba nos han pues como vendido otra cosa, desde la Constitución, incluso la Constitución del 2019, que es muy pronta, nos hablan de esta libertad, la libertad de que las personas accedan a la información, la libertad de que las personas les hagan llegar la información de una manera pues libre, de una manera que se pueda realizar este conocimiento de cómo están pasando las cosas, pero que al día de hoy, incluso con la Constitución, incluso con las leyes que lo tipifican o que crean una garantía al periodismo, no es lo que se ve en la realidad, y en la realidad se ve que hay una represión, y en la realidad se ve que hay una persecución a los periodistas y las periodistas que se quieren pues salir como de estos esquemas. Entonces ahí viene como el papel importante del periodismo independiente, del periodismo que se ha salido de estos esquemas, que de las personas valientes que han podido salir a realizar una investigación mucho más a fondo y a intentar que la realidad o de lo que se está viviendo de Cuba salga de la misma isla y llegue a otros países. También tocamos el caso importante de la Primavera Negra, donde pues vimos en el 2003 75 personas que el régimen reprimió, fusiló, y bueno, que hubo un total de privación de derechos y de voces plurales, de voces de que nos estaban hablando de la realidad. Y también tocamos el caso de estudio frente a José Raúl Gallego, periodista cubano, y a Michael González Vivero, también periodista cubano, que ha sido reprimido por expresar pues su lucha de la comunidad LGTBIQ+. Y bueno, el capítulo lo que se centra es en eso, en mostrar en que el periodismo, aunque esté tipificado, aunque hayan garantías, no es lo que creemos. A los periodistas y a las periodistas en Cuba hoy la siguen reprimiendo, y hoy se sigue cooptando estas voces plurales y las voces de la diversidad de las personas que quieren expresar lo que sí se está viviendo y no simplemente una cortina de humo como lo hemos vivido históricamente en Cuba. Y eso, y después en los resultados lo que hacemos es pedir un poco de garantías, es expresar que los derechos se tienen que cumplir, y es expresar que la privación de las voces plurales lo que está haciendo es que la gente le dé más ganas de salir a hablar y de salir a decir qué es lo que pasa en Cuba y cuál es la realidad de Cuba. Y ya básicamente ese es el capítulo, y muy feliz de estar aquí. Gracias, Valentina. Uno de los capítulos que seguramente va a tener mayor impacto por su novedad es el capítulo de Carol Ginette Cárdenas, que también nos acompaña el día de hoy, en representación también de los autores de este capítulo, es decir, Juan David no está aquí con nosotros. El capítulo de Carol es la deserción deportiva como puerta de salida hacia un futuro mejor. Y digo que es uno de los capítulos que seguramente va a resultar más interesante, no solo porque ya otras personas me lo han manifestado, sino también, por ejemplo, por la actualidad a propósito de los Juegos Olímpicos y de esa gran paradoja difícil de responder en gran medida de cómo se puede mantener un gran rendimiento deportivo, pero al mismo tiempo con tantas carencias y tantas dificultades y tantos problemas en términos de libertad. Bienvenida, Carol. No, muchas gracias, buenos días. Este capítulo
comienza también cuando nosotros nos preguntamos con mi compañero precisamente como esta paradoja de por qué Cuba, siendo uno de los países más reconocidos en la parte del deporte en América Latina, al mismo tiempo ha sido reconocido por ser uno de los países con mayor número de deserciones en este ámbito por parte de sus deportistas. Porque el deporte, debido como al buen rendimiento que han tenido los deportistas, se puede ver cómo sucedió en estos Juegos Olímpicos, que fueron el segundo después de Brasil con 7 medallas de oro e inclusive para arriba del 2016, perdón, aún era parte de los 20 países en el puesto número 16 con mayor número de medallas. Entonces, esto ha sido una de las formas en que el gobierno y el régimen cubano ha tenido de alardear de sus logros, mostrando el deporte como un logro de su revolución, pero al mismo tiempo está esta otra cara, el número de deserciones que son muy altas, que no se presenta en todos los contextos o en todos los países. Cuando se habla de deserciones, es importante aclarar qué es lo que es. Cuando se llama persona desertor, es una persona que está cumpliendo alguna actividad en el exterior, no solamente se ha encontrado en los ámbitos del deporte, sino también en los médicos, artistas, diplomáticos, entre otras actividades que abandonan esa actividad en el país que se encuentra en ese momento realizándola. De esta manera, especialmente en los medios oficiales, se les tilda de traidores y vendepatrias y otros descalificativos, y a los países que los reciben también se les tilda de ladrones y pirañas. En el caso de las deserciones deportivas, a estos deportistas no se les permite volver a representar a su país nunca más y por un periodo aproximado de 8 años tampoco se les permite siquiera volver al mismo país e ingresar. Y cuando nosotros comenzamos a ahondar un poco en el tema, nos damos cuenta de que si hay un factor económico, si bien en el 2013 se aprueba una reforma de remuneraciones e incentivos para los deportistas que antes no existía, en cuanto a las contiendas internacionales, si ganaban y si participaban, aún con esta reforma las deserciones siguen sucediendo y siguen estando presentes. De manera que analizamos un periodo de tiempo desde el 2014 hasta el 2020, encontrando 45 casos de deserciones en distintos ámbitos e inclusive también pudimos determinar o hallar 15 jugadores en Río 2016 que estaban presentando a otras delegaciones. Ahí se especifica un poco más en el capítulo a profundidad cada uno de estos casos, el contexto en que se dan y pues también es válido clarificar que no se han podido de pronto, no son esos 45 todos los casos que se hallan porque no todos han sido registrados en la prensa, tanto los medios estatales como los medios no estatales e internacionales, y que contrario a lo que muchas veces en los medios y canales oficiales se ha tendido a dar cuando se les tilda de traidores, no ha sido por motivos políticos por lo que los deportistas han desertado, sino por motivos económicos y competitivos para encontrar un futuro mejor sin tantos obstáculos y también para tanto como para ellos como para sus familias, aunque muchas veces no ha sido tan fácil poder como seguir compitiendo en cada uno de sus deportes, en cada una de sus áreas, una vez que desertan. Y esto pues principalmente porque aunque aún ahí es la parte del salario que se les está dando la remuneración, todo se sigue trabajando por medio del INDER, que es el Instituto de Deportes que trabaja todo lo que son la parte de los contratos, por lo que cuando ellos están en contiendas internacionales no tienen libertad, no pueden hacer nada sin autorización y pues su salario es mucho menor que el que se les da la remuneración en otros países en el exterior. Entonces, bueno, básicamente de eso trata el capítulo, algunas experiencias, algunos casos y relatos mucho más a profundidad, pues invitarlos a los que nos están viendo para que lo lean y pues bueno, puedan disfrutarlo. Muchas gracias, Carol. Un capítulo bien interesante que también hace parte de un proceso que arrancó en la revista de divulgación Foro Cubano y que se fue convirtiendo también en un nicho de trabajo, que es el capítulo de Valentina Garavito. Valentina escribió el capítulo titulado La valiente lucha por los derechos cubanos, el suplicio al que se enfrenta la población en condición de discapacidad. Uno de esos grandes mitos precisamente se teje alrededor del bienestar y las políticas de cuidado dentro de la isla. Bienvenida, Valentina. Buenos días, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de compartir sala con estas personas, este equipo tan maravilloso. Y bueno, en este capítulo quise enfocarme en la valiente lucha por los derechos cubanos y el suplicio al que se enfrenta la población con discapacidad desde el gobierno comunista de Fidel y Raúl Castro y con el actual presidente Miguel Díaz Canel. Este es un fenómeno innegable y también que ha transitado a través del tiempo.
Creo que precisamente el régimen ha puesto muchos obstáculos y trabas para que la gente pueda asociarse y que la sociedad civil pueda tomar protagonismo en la solución de problemas al interior de la isla. Esto, desde luego, va a afectar especialmente a la población en situación de discapacidad. Y es que el problema, por ejemplo, para el reconocimiento y garantía de derechos para la población en situación de discapacidad va desde la Constitución, o bueno, desde las dos últimas. Tenemos que en la Constitución del 76, por ejemplo, solo se tenía un artículo referente a la población en situación de discapacidad y desde una mirada netamente economicista, lo cual la verdad no ayudó en lo absoluto a la garantía de los derechos. Y en la Constitución del 2019 es similar, solo un pequeño artículo habla sobre la discapacidad, pero pareciese que solo menciona que se deben promover los derechos de la población en condición de discapacidad, como menospreciando los derechos de esas personas. En este capítulo quise dar a conocer cómo desde el régimen se vende a la comunidad internacional datos, instituciones y declaraciones que los dejan muy bien parados en cuanto a la garantía de derechos a esta población, pero pues obviamente si no hay datos más allá de los gubernamentales, pues la verdad es casi evidente el hecho de que son cifras y resultados que poco o nada tienen que ver con la realidad. Aquí también se plasman algunos de los problemas para la población en condición de discapacidad, que sin duda no se limitan a algo de tratamientos médicos para, digamos, cada uno de sus situaciones, sino que por el contrario también tiene un componente social y laboral que afecta, la verdad, a la gran mayoría. Por un lado, está el hecho de que es una población marginada, que socialmente se asocia con una persona que no puede ser útil, valerse por sí misma o desempeñarse en un trabajo productivo. eh, y de hecho, se habla precisamente en este capítulo de eso, de ese factor que los menosprecia y que incapacita en realidad todas las capacidades que tienen estas personas. Ellos se preparan para poder desempeñarse como trabajadores en determinadas áreas, pero cuando esa persona deja su empleo, cualquiera que sea la razón, es casi condenarla a un desempleo seguro. Esto también laboralmente y socialmente se considera, pues, algo deplorable para el tratamiento de los derechos a esta comunidad. Para poder comenzar a garantizar los derechos de esta población, pues lo primero es ver cuántas personas de esta población hay en la isla actualmente, es decir, actualizar las cifras y establecerlas certeramente, no solo desde el gobierno, porque ya nos dimos cuenta que no las dan como son, sino desde otras asociaciones que se han creado. Y también se debe crear una ley que realmente se proponga proteger los derechos de la población en condición de discapacidad, una ley que dé paso a políticas públicas multidimensionales para reivindicar los derechos de esta población. Sin esto es muy difícil que cambie la difícil situación de esa población en Cuba, entonces se espera que en el transcurso de estos años pues, se pueda hacer algo por reivindicar los derechos y hacerlos valer en la isla. Muchas gracias. Gracias, Valentina. El libro cierra con el capítulo de Stephanie, que es coordinadora conmigo, y Lina Muñoz. Pero este capítulo también tiene una historia interesante porque Stephanie ya había participado conmigo en la elaboración de un capítulo en el primer libro de Programa Cuba. Eso digamos que muestra una suerte también de circularidad desde el punto de vista del proceso que siguió Stephanie dentro del mismo semillero y también dentro del Programa Cuba. Un libro que en su momento coordinamos con Armando Chaguaceda y que se hacía precisamente a propósito de la salida de Raúl Castro de la presidencia y la llegada de Miguel Díaz Canel. En su momento reflexionamos a propósito de la cultura en Cuba y en ese momento quizá lo más importante, no quiere decir que hoy no lo sea, era el decreto 349. Me refiero al capítulo sobre el patronazgo cultural y la censura a artistas en Cuba. En este caso, quien va a hablar es Lina, que hizo el capítulo con Stephanie. Bienvenida, Lina. Bien, muy buenos días a todos. Es un gusto estar el día de hoy en la presentación de nuestro libro Cuba en breve. Pues, mi nombre es Lina María Muñoz y soy coautora del capítulo número 6, el cual escribimos en compañía de Stephanie. Y haciendo justicia a su nombre, lo que buscábamos era evidenciar cómo se ha desarrollado en la actualidad ese patronazgo del régimen cubano por sobre la producción cultural en la actualidad, sus herramientas de control y la respuesta de la sociedad civil en la isla. Con eso en mente, abordamos en primera instancia la construcción de dicho patronazgo y cómo el nuevo gobierno instaurado en
1959 creó la figura moralista e impuesta de un hombre nuevo, trabajador y acorde a los ideales revolucionarios, una figura que calaría en la ciudadanía gracias a su difusión mediante expresiones culturales de la sociedad, como la literatura, la música y la academia, además del adoctrinamiento que se impartía en las escuelas oficiales. En el relato propio de la revolución, digamos, se manifiesta como un propósito central la instauración de decretos y mandatos constitucionales que fueron un mecanismo del régimen para legitimar su ansia de control, en este caso sobre la producción cultural. Este panorama también, digamos, decidimos evaluarlo a la luz de un marco normativo en donde abordamos el presente decreto 349, que es la norma que busca regular la producción y comercialización de contenido en la isla para evitar la banalización de la cultura cubana acorde a los ideales de la revolución, así como lo establecido en la nueva constitución. Para evidenciar este patronazgo, como ha llevado a una institucionalización de la censura, el cual también se ha sustentado en el que han jugado instituciones como el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, entre otros. Para sustentar, digamos, eso, se consideran distintos datos cuya intención se centra en evaluar aquello que está escrito y determinar cómo operan en la práctica los distintos decretos y mandatos constitucionales, cuyo principal objetivo resulta ser subordinar a los artistas y creadores de contenido en Cuba. Partiendo de ello, gracias a las bases de datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Cuban Prisoners Defender, se logró establecer una tendencia que volvamos para inicios de 2020, que demuestra en efecto el ejercicio de detenciones arbitrarias, persecución y acoso para aquellos que buscan manifestar su conformidad con el régimen a través de distintos medios, entre ellos el arte. Para determinar estos datos se tuvo en cuenta, por ejemplo, la estadística de presos de conciencia, cuya definición permitió tener presentes a los artistas en este universo de datos, y para respaldar aún más la información se tuvo en cuenta el testimonio de Luis Manuel Otero Alcántara, artista activista opositor del régimen, cuyas experiencias sustentan los datos y facilitan entenderlos y analizarlos con nombre propio, en tanto este ha sido censurado y detenido arbitrariamente por llevar a cabo diferentes performances en contra del régimen. Esta evaluación nos permitió confirmar cómo el patronazgo y la construcción de estas políticas de regulación de la cultura han hecho que ser artista crítico del régimen en Cuba se traduzca en hostigamiento, persecución y represión, cuestión que nos lleva a reivindicar la increíble labor que han hecho y hacen hoy a los artistas en esta época, y como, por ejemplo, las redes sociales les han dado un mayor espacio para que sus voces sean escuchadas. De igual manera, confirmamos la necesidad de que el análisis y la crítica a esta situación permanezca y se nutra desde múltiples esferas, entre estas la académica. Muchas gracias. Gracias, Lina. Vamos a darle la palabra a Ted Henken, que para mí es todo un honor que nos haya aceptado esta invitación. Fue un poco precipitada, pero con Ted nos conocemos relativamente hace poco. Yo había escuchado hace ya mucho tiempo de su trabajo. Quizá de lo que más ha trabajado Ted ha sido precisamente sobre el periodismo y sobre los periodistas dentro de Cuba, pero es un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con los estudios cubanos. Y creo que en ese orden de ideas es una forma magnífica para ustedes, digamos, que a pesar de que acá tenemos este producto ya terminado, sobre todo también tienen un camino hacia adelante. Ted, mil gracias por haber aceptado esta invitación y es todo un gusto para nosotros que el día de hoy nos acompañes. Bienvenido. Bueno, es un placer estar con ustedes, y como profesor universitario y docente aquí, y que uno que dicta cursos y trata siempre de guiar estudiantes y un poco empoderar y armar mis estudiantes con su propio conocimiento y habilidad de expresarse, investigar, pensar por sí mismo. Me quedo impresionado con la confianza, el contenido de los argumentos y los capítulos, la proyección a la hora de hablar de estos jóvenes. También es algo para mí importante reconocer que el trabajo que hace el Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda tiene aristas de importancia clave, y se vio varios aquí. Por ejemplo, los estudios cubanos tienen la tradición o la experiencia, o digamos el perfil
de nacer en Estados Unidos y mayormente ser guiado por cubanos americanos que tienen un interés especial en lo que pasa en Cuba, obviamente por su trayectoria personal, familiar y también profesional. Pero muchas veces se critican los estudios cubanos porque la tradición es venir desde el norte, desde el poder, hasta desde un afán imperial y juzgar a otro país. Y por eso Cuba ha tenido mucha suerte, el gobierno cubano ha tenido mucha suerte en tratar de hacerse la víctima. Por eso es tan importante el trabajo que están haciendo ustedes, porque ustedes son latinoamericanas y latinoamericanos. Ustedes no, digamos, pueden estar encasilladas en ese marco, sino que vienen de América Latina, de Colombia, son jóvenes y llegan, y mayormente en este caso, mujeres, y llegan a Cuba con una perspectiva crítica, y cada perspectiva en los capítulos, en las presentaciones también está informada por una lectura de la historia de Cuba. Y yo creo que un error que hacen muchos científicos sociales es que solo miran al momento y no ponen este momento en un contexto histórico. Y estoy impresionado con el trabajo aquí porque en cada capítulo empieza con algo de contexto histórico, contexto político, y es muy importante para dar una visión real y informada de cualquier, digamos, asunto o enfoque. Entonces, eso es importante. Otra cosa que me impresionó del acercamiento en el libro, yo soy de entrenamiento un sociólogo, entonces para mí la imaginación sociológica es una clave en tratar de entender cualquier fenómeno social. Desde hace mucho tiempo, cuando yo fui estudiante de posgrado, leí un artículo de su autoría, no me acuerdo, pero me acuerdo el enfoque y el título, La política económica de la violencia en Colombia. Y para mí lo importante de este artículo fue no solamente el contenido de analizar la historia de Colombia a través de episodios o tradiciones de violencia entre grupos distintos, pero trató de poner esta violencia dentro de un marco sociológico, económico y político, que no fue algo que salió de la nada, sino de una tradición de intereses políticos, de poderes. Y eso también es algo que reconozco en este libro, que cada capítulo no solamente enfoca en su tema, sino que pone su tema en un contexto donde hay que entender que hay un poder totalitario, no democrático, que está por detrás y que tiene un interés en mantenerse y en canalizar y controlar actividades o movimientos o grupos de interés. Y convertir grupos de interés o grupos que tienen derechos en representantes de la revolución, ¿no? En agradecidos a la revolución, ¿no? Entonces, mi reacción, digamos, inicial al libro es eso. En cuanto a las presentaciones y los capítulos específicos, cuando yo, en mis clases, cuando yo tengo que tratar de evaluar a mis estudiantes cuando dan presentaciones orales, yo siempre trato de enfocarme en 3 claves y eso estaba yo observando hoy por la mañana en las presentaciones de ustedes. La proyección de la voz y de las ideas. El conocimiento. La que está hablando
me da la impresión que sabe de lo que está hablando o no. Está leyendo algo o ha interiorizado a través de la investigación lo que está diciendo. Hay un contenido y un conocimiento real del asunto. Y en el contenido y en la presentación hay un reconocimiento de la complejidad de los detalles. Y en todos los capítulos y las presentaciones de hoy por la mañana, reconocí esa proyección, ese conocimiento y ese reconocimiento de complejidad de los temas. Aunque en todos los capítulos es obvio, está claro que hay un esfuerzo en desmontar los mitos, en tratar de mirar con una mirada fresca, crítica, a un asunto que hemos observado o asumido desde afuera de Cuba, que son así. Bueno, una buena investigadora deja eso al lado y trata de mirar basado en los hechos, basado en la investigación original del asunto. Entonces, todo eso es algo que reconocí en las presentaciones y que me impresionó. Déjame ahora hablar brevemente de cosas específicas. Y como son 6 capítulos y mi conocimiento, tanto como mi tiempo es muy limitado, ¿no? Voy a tratar de tocar todas las presentaciones, pero quizás muy brevemente. La presentación sobre el turismo en Cuba de Alejandra y Valentina. Yo me acordé al escuchar la presentación. Yo viví en Ecuador durante un tiempo, hace mucho tiempo, hace como 25 años, y eso fue antes de conocer y ir a Cuba. Y yo tenía una amiga muy cercana y su padre era un juez. Muy buena gente, muy buen padre y muy izquierdista y mujeriego a la vez, ¿no? Entonces, y él de sus vacaciones iba cada año a Cuba, ¿no? Y una vez, yo no sé por qué, se le ocurrió la idea de llevar su hija con él a Cuba. Pero la hija, estando con él, como digo, buen tipo, buen padre, izquierdista y mujeriego, bueno, ella estaba con él como testiga a su mujeriegazo, ¿no? A su andar con jineteras y a gozar. Y ella me comunicó después al regresar a Ecuador, como no sorprendida, porque ella conoce a su padre, pero como el contraste enorme entre su papá celebrando la revolución, estando en Cuba y andando con jineteras muertos de hambre, ¿no? Y felices porque él estaba ahí. Pero ella, como mujer, como alguien educada, inteligente, y reconoció la contradicción garrafal, ¿no? En eso, en ese turismo basado en sexo, ¿no? Y solo pensé en eso porque estas historias en América Latina sobre Cuba no se cuentan o se cuentan muy escasamente. Entonces, reconozco el valor del capítulo porque también cuenta esa historia de desmontar el mito y tratar de mirar los costos de la industria de turismo internacional en Cuba, especialmente cuando hay un trecho entre el poder adquisitivo de los turistas y los cubanos, aun cuando los turistas son latinoamericanos, que no tienden a ser tan, digamos, distintos económicamente de los cubanos. Bueno, la presentación sobre género y representación. Solo digo de esta presentación lo siguiente. Una palabra que Alejandra usó en su presentación que me impresionó es la palabra coaptada.
Cada capítulo o casi todos los capítulos tienen que enfocar en alguna institución estatal. Me encanta el gato, muy bonito. Hay una institución gubernamental revolucionaria que siempre representa los intereses de los interesados, pero tenemos que recordarnos que estas instituciones no representan en una manera de grupo de interés o grupo con derechos a los representados, como en este ejemplo mujeres, sino impone a las mujeres las políticas del Estado y de la revolución. Y la palabra cooptada, yo creo que capta muy bien esa idea y el enfoque de aborto, asociación, o, el derecho de asociarse y estar libre de violencia, son tres enfoques claves importantes. Solo digo sobre el aborto, que yo sé que es un tema bastante polémico, pero solo digo que hay países donde, en América Latina, donde el aborto es contra la ley, o hasta el divorcio es contra la ley. Yo tenía una vez una novia y su mamá se divorció, colombiana, y su mamá se fue a Panamá 4 veces para divorciarse porque era ilegal en Colombia. Entonces, pero está felizmente casada ahora en Colombia con el 5º marido. Hay casos donde las restricciones legales sobre los derechos de las mujeres son muy fuertes, pero hay casos como el de Cuba, cuando hay tantas libertades que se puede decir que se abusan de las libertades. Yo conozco mujeres en Cuba que han tenido 3 o 4 abortos. Un aborto en Cuba es tan común y tan fácil y gratis que se usa a veces como manera anticonceptivo y no en casos más como serios, ¿no? Y eso también es un ejemplo de la empoderamiento o desconocimiento de las mujeres porque no tienen, digamos, no están armadas con el conocimiento o quizás con los medicamentos que pueden usar para no salir embarazadas. La política del Estado es hacerle fácil aborto y no quizás empoderar o educar bien a las parejas, a los jóvenes, en este caso a las mujeres. El capítulo 3, y ya vamos cerrando porque ya se acaba el tiempo. Me encanta de todos los capítulos, pero el capítulo sobre el periodismo, me encanta el enfoque en casos de estudio que para el lector son muy buenos para tratar de entender un asunto a través de la historia de vida de alguien. En este caso, 2 amigos míos, colegas míos, José Raúl Gallego y Michael González Vivero. Y estos casos son muy interesantes, especialmente el caso de Michael, que es un izquierdista orgulloso y provoca críticas de todos los lados, estando en Cuba. Y no puedo decir que no tiene miedo, pero su miedo no le para ni le obstaculiza en alzar su voz y su lucha por los derechos para las minorías en Cuba. Yo creo que este capítulo y este asunto del periodismo hay menos o mucho menos engaño o mito que en los otros enfoques del libro. Casi todo el mundo sabe que los medios masivos en Cuba son propaganda, porque eso es su diseño, ser propaganda, ser vocero para la revolución. Pero es cierto que hay un enfoque fuerte ahora mismo en fusilar las reputaciones de los reporteros y periodistas que rompen con el sistema y que lanzan hacia el periodismo independiente.
Ahora mismo sale dentro de unas horas o unos días un dossier que dirigí sobre los testimonios de estos periodistas y sus caminos profesionales. Mira, los últimos capítulos, diría, en el cuarto capítulo, diría que el enfoque importante en las consecuencias de irse de Cuba siendo deportista a nivel profesional es importante, porque muchas veces se enfoca en el éxito de Cuba en los Juegos Olímpicos o otros Juegos Internacionales y los deportes. Pero ¿qué pasa en los casos que ya van creciendo? ¿Cuáles son las consecuencias para los deportistas que se van, que desertan, ¿no? Y pueden algunos pocos beneficiar de esta decisión y hacerse deportistas profesionales en otros países, pero también hay consecuencias familiares, emocionales y de derechos que son muy fuertes en cuanto a no poder regresar al país de uno absolutamente, o al menos dentro de 8 años. El capítulo de Valentina Garavito me llamó la atención el enfoque en la falta de instituciones en Cuba para los grupos, y hay muchos, digamos, grupos con intereses, y estos grupos no se ven en Cuba como grupos que tienen un interés especial, y puede ser que estos grupos no tienen canales de ser escuchados, porque no se reconoce que estos grupos existen como grupos con intereses distintos o especiales. Y eso por detrás hay una falta de reconocimiento de los derechos de estos grupos. Ajá. Y finalmente, en el capítulo sobre la cultura, Paulina y Stephanie, yo oí con mucha dificultad la presentación por falta de conexión, pero este capítulo y también la presentación me hizo recordar uno de los mitos más importantes de Cuba, que es que la revolución le ha dado a los cubanos los derechos, o le ha dado su acceso a la cultura a través de instituciones como en este caso el Ministerio de Cultura. Pero se olvida muchas veces, si uno piensa que la revolución te dio algo o todo, tú al final debes todo a la revolución. Y la revolución, si te comportas mal, la revolución te lo puede quitar y te lo quita. De hecho, en muchos casos tenemos estas instituciones. De nuevo, un tema que se repite aquí es canalizar o hasta apoyar a artistas. Es también una manera de centralizar y controlar la producción artística y las voces de los artistas. Y vimos eso durante el año pasado hasta hoy muy claramente en cuanto al movimiento San Isidro y a la protesta histórica en las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Terminaría mi intervención aquí con 2 puntos finales. Uno es una observación de Antonio Benítez Rojo, un intelectual muy respetado y conocido en Cuba, que habló de la censura en Cuba y su contraparte, de que a veces se olvida, pero es tan importante como la censura, que es la autocensura. Y él lo definió así: la censura es un resultado del miedo que tiene el gobierno del artista, entonces lo censura. Pero el artista también tiene miedo del gobierno, entonces se ha desarrollado dentro de Cuba este hábito de la autocensura. Pero como hemos visto durante el año pasado, quizás durante los 3 años pasados, cada vez más los cubanos están diciendo: no tenemos miedo.
Ahí termino. Muchas gracias, Ted, por tus palabras. Por tiempo no podemos hacer ningún tipo de comentario. Simplemente quiero cerrar agradeciéndoles a todos, a Claudia por su acompañamiento y sus palabras, a Carol, a Lina, a Stephanie, a Valentina, para no profundizar en cada uno de sus apellidos, y por supuesto a todas las personas que por tiempo hoy no nos acompañaron y que también fueron coautoras y hacen parte e hicieron parte del semillero de estudios sobre Cuba. Creo que hoy, presentando a ustedes, siendo estudiantes, muchas otras en proceso, y estar en la Feria del Libro de Bogotá, que fue un sueño que tuvimos hace 2 años y que hoy día finalmente se consolida, creo que cerramos un proceso muy bonito y abrimos muchos otros. Muchas gracias a ustedes por creer en este proyecto, y por supuesto que las cosas no terminan acá, sino que continuamos y seguimos adelante haciendo mucho más fuerte el trabajo que hemos desarrollado individual y colectivamente, y pensando en nuevas formas de articular y de repensar en términos de democracia, pluralidad y diversidad. Feliz día para todos y espero entonces que nos podamos ver en otra oportunidad. Hasta luego. Bienvenidos a Programa Cuba, un espacio de la Universidad Sergio Arboleda para la reflexión y el diálogo académico sobre el régimen cubano desde una perspectiva democrática. Desde el mes de octubre del año 2018 y por iniciativa del entonces decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Nicolás Alejandro Liendo, este espacio se ha hecho posible. Ahora, junto con la coordinación del profesor Sergio Ángel y un nutrido grupo de estudiantes, parte del semillero Estudios sobre Cuba, hemos sacado adelante diferentes productos. Desde nuestra fundación hemos desarrollado 6 eventos académicos que trimestralmente cuentan con la participación de académicos, personalidades y representantes de ONGs enfocadas al tema cubano. Además, hemos publicado 2 libros, La Cuba Post-Castro y La Cuba que quisimos. Hemos difundido nuestro trabajo mediante la participación en eventos internacionales, la publicación de artículos en medios de comunicación y la realización de cursos enfocados al tema cubano. Tenemos una revista de divulgación mensual que ha contado con la participación de importantes académicos posicionados internacionalmente, como Steven Levitsky, Mabel Cuesta, Aníbal Pérez Liñán, Carmelo Mesa Lago, Silvia Pedraza y Magdalena López. Hemos desarrollado un espacio de entrevistas en el que hemos podido conversar con escritores, activistas y periodistas cubanos de la talla de Luis Manuel Ortero Alcántara, José Antonio Ponte y Giovanni Sánchez. Estamos estrenando nuestra revista científica Revista Foro Cubano, que se posiciona como la única publicación científica en español sobre estudios cubanos y que además reflexiona sobre la región bajo una perspectiva plural. Hemos podido optimizar nuestra muy eficaz página web, en donde se pueden acceder a todos los contenidos de la revista de divulgación, la revista científica, al registro de los eventos académicos y a una muy estructurada biblioteca virtual que reúne importantes textos sobre el asunto cubano, categorizados en 4 áreas temáticas. Con todo lo anterior, hemos podido ver cómo a lo largo de estos 2 años, Programa Cuba se ha convertido en un referente académico para los interesados en la isla y la construcción de conocimiento alrededor de ella. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y leernos mensualmente.